Cambiar de tema, Sí. retomamos de alguna forma lo que ha sucedido en estas últimas horas con Tenemos Papa. Hablamos de los agustinianos. Exactamente, y vamos Sí, a hablar de los Una corriente que agustinianos. persigue precisamente. Claro. Él se definió así. Hablamos mucho de los franciscanos, oportunamente, con el Papa Francisco, y ahora de los agustinianos. Así que Sonia nos trae más información sobre esto. Adelante, Soni. Gracias. Hola, Sony. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, chicos? Muy buen día para todos. Un saludo para todo el equipo, como siempre. Bien lo señalaban ustedes. Cuando fue nombrado Francisco, Jorge Bergoglio como Francisco, como Papa, nos interesamos por los jesuitas, por los franciscanos y, por supuesto, ahora con la elección de Robert Francis Prevost, que en este caso ha adoptado el nombre de León XIV, se supo entre las primeras cuestiones que pertenece a la Orden de San Agustín. Así que no podía ser menos. Nos vinimos esta mañana a la parroquia San Agustín de aquí de la ciudad de Paraná para, bueno, conocer un poquito más de esta orden, ¿no? Que alguna vez repasábamos en historia y en literatura en la época de la facultad, pero bueno, ahora hay que renovar un poco esos conocimientos y nos vinimos aquí a la parroquia a charlar con Ignacio Patat, párroco precisamente de San Agustín. ¿Cómo estás, Ignacio? Buen día. Hola, buenos días, gracias por haber venido hasta acá y bueno, buen viernes, qué semana, ¿no? Ha sido una semana sumamente agitada y con buenas noticias en la tarde de ayer. Bueno, en principio y para empezar, ¿no? ¿Cómo se tomó la elección de este cardenal? ¿Lo tenían previsto? ¿Lo tenían ubicado? Ahora ya empezamos todos a conocer un montón como de Robert Prevost, pero bueno, ustedes dentro de la iglesia. Bueno, a ver, ahora podemos como completar las preguntas que muchos de ustedes nos hacían sobre candidatos o puntos fijos. A ver, los papables cumplieron la norma, que es entraron cardenal y salieron cardenal. Los que a lo mejor no eran tan conocidos o estaban en un perfil un poco más bajo, como León XIV, bueno, sucedió una sorpresa muy grande. Recordemos que el cardenal Prevost juramentó entre los primeros 6, estaba en la línea más alta de los cardenales obispos, que el Santo Padre, ahora uno leyendo la hoja de vida del cardenal Prevost, el 6 de febrero de este año lo había elevado a la categoría o al nivel de obispo dentro del colegio cardenalicio. Así que bueno, una alegría, una sorpresa, pero bueno, su mirada, su emoción, su personalidad en el balcón ayer daba mucha paz. Estábamos comentando recién con los compañeros allí en estudio que, bueno, cuando en todo caso Francisco adoptó el nombre de Francisco y se empezó a conocer más sobre la orden de los jesuitas, bueno, ahora queremos saber sobre los agustinos, la orden de San Agustín. ¿Qué podemos decir al respecto? A ver, primero, acá hay una mezcla entre León, entre Francisco, entre los agustinos. Cuenta un poquito la historia que León era un secretario muy amigo de Francisco de Asís. El Fray León. El Fray León. Así que creo que podemos decir un secretario, alguien muy cercano a Francisco, el Santo Padre que nos precedió, ya vino a la cátedra de Pedro. Lo segundo, el nombre León viene por el orden de lo social, en continuidad con León XIII, la pastoral social, la cuestión obrera, que de alguna manera los frailes agustinos tienen en su impronta y en su mente en el trabajo, ¿no? La encíclica Rerum Novarum, ¿no? Viene de León XIII. León XIII, Rerum Novarum, con quien se inicia la gran revolución de la pastoral social frente a la revolución industrial, la necesidad de un salario justo de aquel momento, ¿no? Mira, estamos hablando ya, fines del siglo XIX, de un salario justo. Pero bueno, yendo a la pregunta de la Orden de los Agustinos, lo que hace Inocencio IV es reunir a estos frailes mendicantes que viven
un poco de su trabajo, de su tarea, de la cuestión que le brindan los suyos, preocupados por la cuestión obrera y cuestión social, y comienza a formar un grupo de personas que, si bien no fueron fundados por San Agustín, pero toman el estilo y la vida de San Agustín, la vida de comunidad, la vida de oración, toman un poco la regla, buscando y deseando que esa vida comunitaria sea el instintivo propio de cada uno de ellos. La famosa regla de San Agustín. La famosa regla de San Agustín. Por eso él dice ayer, soy un hombre de San Agustín, soy un hijo de San Agustín, y ahí da esa frase tan conocida, con ustedes soy cristiano, para ustedes soy obispo, ¿no? ¿Hay como algún tipo de puntos en contacto entre los jesuitas y los agustinos en cuanto a esa vida más de pobreza, de misionera? A ver, primero, en ambos son dos congregaciones religiosas que tienen cuestiones parecidas, como los votos de pobreza, castidad y obediencia, cada uno de ellos en la necesidad de la vida comunitaria, no aislado, pero en el caso de los agustinos, ir a donde se los necesiten. Y si uno mira la hoja de vida del cardenal Prevoto, de su momento, del sacerdote, nació en un lado, fue a estudiar a otro lado, fue a misionar a Perú, volvió a Estados Unidos, vuelve a Latinoamérica. De alguna manera tiene esto de estoy acá, voy para allá, donde me necesiten, allí estaré. Es un poco la lógica de los agustinos. Perfecto. No sé si queda algún tipo de dudas, si no las hay, simplemente acotar con Ignacio, que ayer también fue un día muy importante, porque justo se elige el Papa el día de la Virgen de Luján, ¿no? Patrona. Sí, y acá es importantísimo. Mira, las coincidencias de la fecha y las providencias de las fechas. Hablábamos de León XIV, ¿no? Y uno puede decir 8 de mayo, León XIV. León XIII es el que ordena la coronación de la imagen histórica de Nuestra Señora de Luján, que se da un tiempo después. Pero es el Papa León XIII el que manda a coronar la imagen histórica que hoy se encuentra en la Basílica de Nuestra Señora allí en Luján. Y un 8 de mayo, alguien que toma el nombre de León también. Entonces yo digo, cómo a veces las coincidencias de las situaciones con las coincidencias de la fecha nos hablan de una providencia en la vida de Dios para con nosotros. Entonces creo que lo que tenemos que mirar y lo que tenemos que esperar es primero conocer al Papa Nuevo, ¿no? Es decir, darnos el tiempo y saber que seguramente tendremos para nosotros muchas cosas, muchos beneficios espirituales y de bondad que Él nos traerá. Ignacio, muchas gracias como siempre. Bueno, gracias, y aprovecho a agradecer al canal, agradecerte a vos y a todos los periodistas y mobileros del canal que desde el 21 de abril hasta la fecha han estado codo a codo trabajando y llevando la noticia. A veces no lo hemos podido atender o responderle lo que querían por distintos motivos, pero debo decir que siempre han estado. Muchísimas gracias. Gracias. Ignacio Patat, como siempre, muy amable, respondiendo a nuestras inquietudes. Hoy como párroco de San Agustín, normalmente como la prensa institucional del Arzobispado de Paraná, conociendo entonces estos primeros datos del nuevo Papa de la Iglesia Católica, León XIV, y en este caso su perfil de agustino, ¿no? Querer saber un poco más sobre la orden de San Agustín y qué significa y qué puede significar fundamentalmente al frente de el pontificio que a partir de ahora comienza y desarrolla. Nos vemos muy bien. Gracias, Perfecto. Sonia, hasta luego. Gracias.